tú vas aquí y lo colocas, aquí pues, Pandas tiene un sitio web, entonces simplemente es una librería muy flexible, muy fácil de usar para analizar datos utilizando código Python, ¿sí? Entonces aquí tienes tu documentación, la documentación te permite pues ver todas sus funciones, sus ejemplos y para qué sirve. Entonces esta es como la documentación de Python, bueno, está en inglés, uno pues la puede traducir, pero igualmente pues no es necesario ver la documentación para saberlo usar. Digamos que ya te muestro cómo poder leer las funciones y su uso. Entonces, bueno, para usar Pandas tienes que importar la librería. Esto se usa con un comando que dice import pandas, ¿cierto? Import pandas trae pues la librería pandas y un estándar es que tienes que colocarle un acrónimo como PD, ¿cierto? Que es un alias. Otra gente, pues siempre se pone PD. Pues, tú puedes poner, PD Pandas. sí, tú puedes colocarle otra cosa o ponerle así, pero siempre se pone PD, ¿listo? Sí, señor. Ya te digo entonces para qué. Listo. Entonces lo primero que tú haces en todo proyecto de análisis de datos es siempre importar las librerías que vas a utilizar para ese proyecto. Entonces, en este caso, voy a necesitar otra librería y ya te voy a decir. Front, aquí sí utilizamos el front. Front num, ya te digo por qué se utiliza el front en vez de import. Bueno, que también se utiliza import, ¿sí? Esto pasa, el front, porque digamos que esta es una librería sobre otra librería. Entonces, de esta librería vamos a importar otra sublibrería. Entonces, siempre que se usa front es porque de una librería grande vamos a traer otra librería más pequeña. ¿Sí me hago entender con esta parte? Sí, señor. Digamos que Pandas no tiene sublibrerías hasta que uno requiera. Entonces, siempre se va a decir import pandas as pd. ¿Qué pasa, digamos, en el Python, en la interfaz de Python que no te pedí que descargaras, y en el Google Colab, que es el servidor de Google para programar? Digamos que no trae pandas por defecto. ¿Y qué se O hace sea, ¿toca descargarla? no, no es necesario descargarla, simplemente tú colocas un comando que se llama pip install pandas. Lo que te hace este comando es instalarla y ya. Mm, No es necesario que vayas a la página web y descargues y hagas algo. espérame, entonces, en Google Collaborate, Google Colab, Colabs, en Google Colab Colab, y en la interfaz de Python, y en la interfaz de Python. siempre que se requiera una librería, es necesario instalarla con el comando pip install. Digamos que en Python sí es en el signo de admiración hacia abajo, pero digamos que tanto en Jupyter como en Colab se coloca el símbolo de admiración hacia abajo, porque pues eso es lo bueno del paquete de Anaconda, que tiene muchas librerías ya descargadas que no necesitamos instalar. Y si necesitamos instalar una, pues el pip install y X librería. ¿Bien? Sí, señor. Bueno, entonces por ahora para este proyecto no necesitamos más librerías, entonces simplemente ejecutamos la celda y ya pues las librerías quedan ya importadas. Bueno, entonces digamos que necesitamos analizar una base de datos de Excel, una tablita de Excel, ¿cierto? Vamos a analizar una tabla de datos de Excel. Entonces necesitamos verla aquí en Python para poder analizarla. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para analizar esa tabla en Python es definir una ruta. Entonces tú encierras aquí en una variable llamada ruta, o pues como tú prefieras llamarlo, path o ubicación del archivo. Entonces defines la variable y vas a traer pues la ruta donde se encuentra tu archivo Excel. Entonces para traer la ruta tú simplemente pues vas a donde está el archivo. En este caso yo lo tengo en descargas, propiedades, y voy a copiar la ruta. Ah, bueno, está acá. Entonces copio la ruta y la pego acá. Y aquí es importante que debe estar, cambiar los slashes porque están al revés. Como esto está en inglés, entonces toca cambiarlo. ¿Sí? Entonces aquí tienes la ruta y el nombre del archivo. En este caso mi archivo se llama números. Entonces yo le coloco así tal cual como se llama, números. Números y le coloco la extensión. ¿Tú conoces cuáles son las extensiones de los archivos? Sí, señor. Punto XL. ¿Sí, es esa? Sí, Punto X, dot X, punto XLS. CSV, X, entonces X, L, S, X. Listo. Entonces tú defines tu ruta. Ahora, listo, entonces Python sabe dónde está el archivo con el que queremos trabajar, ¿cierto? Entonces lo siguiente es crear una variable eh, que va a definir el nombre de tu tabla. ¿Sí? Entonces digamos que puede ser la tabla números, el mismo nombre del archivo, pero en este caso yo le voy a poner DF, que significa data frame. ¿Sí? Por lo general, para que se entienda mejor y para tener un estándar, ponle a tus tablas DF, ¿sí? DF1, DF2, DF yo no sé qué, ¿sí? Te recomienda, ¿no? Tú le puedes poner números si así lo deseas. Entonces, ¿qué va? DF. Entonces digamos que ahora necesitamos invocar un método de pandas para que lea ese archivo. Entonces tú no vas a escribir pandas, vas a escribir PD, que es como lo pusiste aquí en el acrónimo. Punto. Entonces vamos a ver. Oh, aquí están todas las, tú le das tab, aquí te salen pues todas las funciones de pandas. Entonces aquí puedes ver que hay un montón. Ahí puedes ver que hay un montón. Entonces, por ejemplo, tenemos ISNA, que es para contar datos nulos. ISNU también cuenta datos nulos. Merge, que sirve para hacer unas mezclas. Tenemos NotNa para contar datos no nulos. Tenemos aquí Pivot, Pivot Table para tablas dinámicas. Pero la que necesitamos aquí es Read para leer archivos. Entonces puedes leer CSV, Excel, HTML, JSON, SQL,
un montón, ¿cierto? Aquí tenemos toDataTime para pasar datos a fechas, toNumeric para pasar datos a números, etcétera. Pero bueno, por ahora el que nos interesa es readExcel, ¿cierto? readExcel. Entonces, y aquí, si tú les pichas Shift Tab, te va a salir una ayuda. Te va a salir la ayuda con todos los argumentos que le puedes ingresar a esta función readExcel. Y no solo eso, te va a salir aquí como la explicación en inglés para qué sirve cada argumento. Entonces, sheet name, nombre de hoja. Entonces, no, tengo un Excel con 20 hojas y solo quiero traer la que está en la hoja número 8, hoja 8. Entonces, tú les puedes especificar en sheet name, hoja 8, ¿cierto? Pero bueno, aquí están todos los argumentos. Por lo general, esto ya tiene por defecto todos los argumentos. Entonces, simplemente tú lo que pones es, por ejemplo, la ruta. En este caso, yo voy a poner ruta, que es un argumento que determina dónde se encuentra el archivo. En este caso, si yo no lo hubiera encerrado en una variable, me hubiera tocado copiar esto y pegarlo aquí dentro. Pero como ya lo tengo en una variable, pues entonces solo lo defino ruta. Entonces simplemente necesito eso y ya. Aquí lo trajo, ¿ves? Pasé esto, ¿sí ves? Ya lo tengo acá para ser manipulado en Python. Sí. ¿Puedes volver al Excel, profe, por favor? Ok. Sí, O sea, esos consecutivos acá como de índice es por defecto de la tabla, no del Excel. Exacto, digamos aquí que como el índice de Python siempre empiezas de cero, entonces... Y si ves, no me tocó especificarle ningún argumento más porque no lo vi necesario, porque digamos que no tengo necesidad de header, pues ya los encabezados lo trae por defecto. Yo le puedo poner none, pues para que no traiga el encabezado números. Podemos el índice columna, ¿sí? El índice columna lo trae por defecto, pues si yo le especifico otro argumento para que no lo traiga, lo puedo hacer, pero es mejor trabajar con los índices, ¿sí? Y como pues todo está acá en la primera hoja, no tengo que indicarle nombre de hoja ni nada, entonces así es suficiente para trabajar. Y pues lo declaro, df, ¿qué tiene? Pues mi columna números, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este caso? Digamos que ayer tú me decías, no, que es que, ¿cómo se hace para que estos números se vuelvan texto? ¿Sí? Entonces, pues lo vamos a hacer en este momento. Digamos que, bueno, yo quiero convertir esos números en texto, entonces tengo que agregarle una nueva columna donde estarán mis números en texto alojados. Entonces tú tomas el nombre de tu tabla, df, y lo indexas. Indexas el nombre de la nueva columna. Entonces a esta nueva columna le vas a poner, no sé, números texto. ¿Sí? Entonces simplemente la nueva columna va a ir encerrada entre dos llaves cuadradas y el nombre pues va a estar entre comillas. Entonces, ¿qué va a tener mi columna números textos? ¿Qué va a tener? Entonces le ponemos igual para pues definir qué es lo que va a tener nuestro números en texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la columna que se llama, ¿cómo se llama nuestra columna? Números. Números. Vamos a coger nuestra columna números, vamos a coger todos estos números y vamos a usar un argumento. Bueno, ¿qué? Una función. Listo, entonces esto que se llama, bueno, antes de continuar, esto que está aquí, el data frame, ya no es un tipo de dato, como las cadenas, diccionarios, listas, booleanos. Este tipo de dato se llama data frame. Entonces, ven a ver, rectificamos con nuestro type, a ver qué tipo de dato es df, ¿cierto? ¿Qué es eso? Que si no es una cadena, esa tabla, ¿qué es? Pandas con data frame, ¿sí? Y los data frames también tienen sus propios, pues, métodos para manipular las columnas, métodos para manipular las celdas, ¿sí? Y bueno, en este caso, aquí me salen sus métodos, entonces yo puedo usar muchos métodos aquí para poder manipular los datos, ¿sí? Estos son todos los que me salen. Todos los que me salen. Aquí puedo calcular medias, medianas, modas, pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para poder? Entonces, necesito apply. Apply es un método de pandas que aplica funciones dentro de pandas. Aquí no necesitamos def, sino que simplemente necesitamos apply. Y que pues nos pide apply, pues nos pide pues unos argumentos, ¿sí? Entonces aquí nos da como un ejemplo. Si vamos aquí a parámetros, pues aquí nos puede dar ejemplos de cómo podemos usar este método apply. A ver, apply lambda x, 1, 2. Bueno, esto está en inglés, ¿cierto? Pero aquí vamos, entonces tú dices, no, entonces siempre toca poner lambda x. Entonces vamos a poner el lambda x. Lambda x significa, es lo mismo que def, ¿sí? Pero es diferente, porque en este caso es una función anónima, no le estamos colocando el nombre a la función y solo lo vamos a utilizar en esta línea. No nos sirve para más abajo, pero pues nos sirve para poder aplicar esta función en esta celda, en lo que necesitamos. ¿Sí me hago entender en este caso? Sí, pero estoy un poquito confundida, pero no te preocupes. Dale a ver si entiendo cuando lo apliques. Listo. Entonces, vamos a ejecutar una función. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos números? Entonces, darles, volverlos palabras. Exacto. Entonces lo vamos a utilizar con este numWords que importamos. Bueno, aquí no le puse el acrónimo, pero pues dejémoslo completo para que se entienda porque de pronto le colocamos un acrónimo que no está estandarizado y se nos olvida para qué sirve. Entonces, para que se vea, ¿qué vamos a utilizar? numWords, ¿sí? Vamos a utilizar numWords.
Numword, que es otra biblioteca. Exacto, otra biblioteca que nos permite pasar esos números a texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pide Numwords? Nos pide ahí número, ordinal, false, no, los queremos en lenguaje, está pues por defecto en inglés, ¿sí ves? Entonces, En bueno, vamos a inglés. cambiar el lenguaje y vamos a colocar Eso. el número. Entonces, bueno, número, lo que está en X, que es DF números. Y el lenguaje, entonces el language va a ser igual a español, que es como la sigla acá. Bueno, tú lo puedes aquí poner pegado o despegado, no importa. Y bueno, vamos a ver si funciona. Entonces, números de texto: 1, 125, 1896, 2, 1475, 2359, 5.644.000, bla, 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 etcétera. Digamos que sí está, pero digamos que esto es como previsualización. 5, 658, 4.096. Entonces, nuestra función sí sirvió. ¿Cómo lo ves? Bien, profe. Profe, pero digamos, bueno, ya de ahí yo quiero que me haga como un nuevo archivo. Claro que sí. Entonces, bueno, aquí necesitamos un método de los data frames. Entonces, tú pones aquí nuevamente tu DF, le pones un punto. Entonces, bueno, aquí sacas tus métodos. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Tú. Vamos a ver, tu Excel. Ah, sí, yo necesito pasarlo a Excel, ¿sí? Ah, sí. Ujú. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide la ruta, nos pide una ruta, el nombre, la extensión. Bueno, entonces tú dices, no, yo solo quiero guardarlo en la misma ruta. Ah, bueno, pongámoslo aquí la misma variable ruta. Ah, no, pero no porque... ¿Ruta? ¿Iría ruta? No, porque